Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversar es Sano. Hoy nos encontramos con Gisela Campos para poder conversar sobre la situación financiera, enfocada directamente como en la realidad que tenemos como en la comuna de Curicó y en el sector de Sarmiento donde está el colegio. Sí. Hola Sebastián. Qué buen tema. La verdad es que nosotros, sin ser expertos, queremos ayudar un poquito a las familias para que vayan organizándose frente a los gastos, ¿cierto? Que han subido bastantes en la, en la realidad nacional y que tenemos que considerar para tener también una situación un poco más saludable a nivel familiar. Gisela, ¿cuál es la realidad chilena del endeudamiento o como de la situación financiera hoy en Chile? Mira, dentro de los datos que nosotros recogimos, el 57% de los chilenos tiene un nivel de endeudamiento alto, que en el fondo su sueldo no le está permitiendo, ¿cierto?, llevar controladas sus deudas particularmente. Distinto eso del proceso de las compras mensuales o los gastos que no están contemplados en la familia. Así que es una situación un poco compleja porque vemos que las cosas suben y tenemos que seguir tomando las tarjetas de crédito, algunos créditos también para poder pagar y organizarnos. ¿Hay alguna, no sé, algún problema que se genera con este endeudamiento? Mira, hay un problema que es el que nosotros más nos preocupa dentro de las comunidades educativas, que finalmente no tener una organización financiera afecta la salud de la familia, la comunicación de la familia, el nivel de estrés, sobre todo de las personas que son responsables de estos gastos. Entonces ahí es donde surge la preocupación de nosotros como institución de conversar de este tema también y de presentar algunas herramientas para que la familia se pueda organizar en el fondo. Perfecto. Yo creo que es importante también que podamos hablar sobre algunos conceptos y a lo mejor explicarlos de manera más sencilla de lo que hablan los expertos, porque si hacemos un análisis, hay muchos expertos que hablan, pero hablan como con términos como muy puntuales y como que la gente no logra entenderlos. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué son los ingresos? Ya, mira, eso es bien importante porque los ingresos en definitiva es la plata que ingresa al hogar, en el fondo. Ahí hay varios temas que ya se los dejamos a la gente experta, que es, por ejemplo, cómo está la organización familiar o cómo se definen los ingresos por los integrantes, el ingreso per cápita, ¿cierto? Que son conceptos más grandes. Pero el ingreso particularmente económico es el ingreso que la familia recibe para distribuirla en su gasto en el fondo o en sus priorizaciones. Entonces, ¿qué pasa acá con los ingresos? Hay un ingreso que es fijo, que es lo que pasa con las personas que tienen un empleo estable o que tienen un trabajo en el que ya están organizados, ¿cierto? De qué manera generar este aporte a la familia. Pero también hay otros ingresos que pueden ser variables, cuando las personas, por ejemplo, realizan un trabajo extra o, no sé, tienen un sueldo estable, pero también tienen una pyme o una venta de algunas cosas. Entonces, ahí hay que tener claridad en el fondo que el ingreso es la plata que llega a la familia y que esto también debe estar controlado, debe estar anotado y tengo que tener noción de cuánto es eso a nivel familiar y después viene el otro concepto, ¿cierto?, de cómo lo vamos a distribuir. Ujú. Entonces, hay que, como en palabras simples, es la plata que entra a fin de mes, cuando tenemos un sueldo estable y se le suman estos ingresos como aleatorios, como que llegan de vez en cuando, si tengo alguna pyme, si vendo algo, si tengo como alguna venta de... Claro. Ya. Y por otro lado están los egresos. ¿Qué son los egresos? Los egresos es la plata que sale a nivel familiar y ahí tenemos una distinción que son los ingresos fijos, la luz, el agua, el gas. Yo sé que todos los meses sí o sí, ¿cierto? Tengo que pagar estos gastos, los hipotecarios de las casas de algunas familias. Hay familias que tienen una deuda, por ejemplo, que ya la tienen, no sé, a 2 a 3 años. Esos son ingresos fijos que van a tener, ¿cierto?, de manera mensual. Hay otros ingresos que son ingresos variables, perdón, ingresos variables, que tienen que ver con lo que, por ejemplo, esta semana tenemos un cumpleaños en la familia, entonces aquí vamos a tener que hacer un gasto que no se da todos los meses, pero que responde a una actividad, por ejemplo, familiar.
Y hablamos también de egreso, de los egresos fantasmas que denominan en algunos, como algunos estudios respecto al proceso. Los egresos fantasmas son estos que son pequeñitos, por lo tanto nosotros no los tenemos contabilizados en ninguna parte de la economía, pero que si sumamos de aquí a fin de mes involucran un gasto importante. Por ejemplo, el café que me compro de repente, la bebida, o voy al centro a hacer un trámite, paso a tomarme un helado y resulta que voy sumando estos gastos que parecen ser muy pequeños, pero que a fin de mes pueden ascender, por ejemplo, a 50.000 pesos y que finalmente yo eso no lo tengo categorizado en ninguna parte. Entonces, ahí hablamos de los egresos en esas tres líneas, lo fijo, lo variable, que puede ser una situación puntual de algún mes específico, lo que nos pasa en marzo, por ejemplo, en Navidad, para el 18 de septiembre también, que ahí tenemos ciertas situaciones puntuales, y lo otro son los gastos fantasmas, que es súper importante hacerse consciente de cuánto estoy produciendo en esos gastos que no tengo contemplado en ninguna parte. Giselle, ¿cómo podemos darnos cuenta de estos gastos fantasmas? ¿Hay algún método como para decir, a ver, me voy a poner a anotar qué estoy gastando? Mira, hay una tarea que yo particularmente la empecé a hacer y que ayuda bastante, que en una semana lo ideal es que tú anotes todos los gastos que tienes en relación a situaciones puntuales que parecen ser pequeñas. Por ejemplo, cuando tú pagas la entrada, por ejemplo, a un partido de fútbol, o vas a este mismo partido de fútbol a lo mejor con tu hijo y ella compra unas papas fritas o compras también una bebida y finalmente tú sumas y restas y esa salida de unas 2 o 3 horas significó 10.000 o 15.000 pesos y pasan desapercibidos en la economía familiar. Entonces una actividad muy importante sería anotar eso, registrarlo y hacerte consciente por un plazo de una semana para ver cuáles de ellos puede eliminar o controlar. Si yo sé que cada vez que voy al partido de fútbol con mi hijo voy a gastar 5.000 pesos entre la bebida, las papas fritas y la entrada, a lo mejor la bebida puedo llevar el jugo desde la casa, en vez de las papas fritas puedo llevar una fruta y a lo mejor ir reemplazando estas cosas por cosas que yo también tengo en la casa, en el fondo. Sí. No sé, ¿será inconscientemente que la gente cae en estos gastos fantasmas? Es que pasa a ser como una costumbre, yo creo, pero que a lo mejor antes no nos afectaba tanto, pero hoy día como todos los gastos fijos nos están subiendo, está subiendo el agua, la luz, el gas, si no empezamos a controlar estos otros gastos, se nos va a descontrolar la economía familiar completa en el fondo. Claro, no, y con la cifra de la realidad chilena, yo creo que podría ir más al alza que a disminuir con estos gastos fantasmas. Eh, ¿qué consejo se le puede dar a la familia como para que tenga como un orden o una claridad de estos ingresos, de estos egresos y cómo poder como también como sobrepasar el mes, cómo llegar a fin de mes con algo a lo mejor? Sí, mira, hay una recomendación que nosotros estamos trabajando con algunas familias cuando vemos esta complicación, donde les recomendamos, y ahí vuelvo a insistir, si bien no es un tema directamente relacionado con el colegio, es muy saludable que las familias conozcan cómo van a llegar a fin de mes. Entonces ahí hago ese hincapié. Es muy recomendable que las familias anoten y dividan una hoja en dos y pongan cuánto es el dinero que ingresa, cuántos son sus gastos fijos al otro lado y sumen, esto es lo que estamos recibiendo como familia y esto es lo que estamos gastando como familia, nuestros gastos fijos, a lo mejor nuestros gastos variables, que esos que se anoten cada mes, y analizar también estos gastos fantasmas de los que hablábamos. Cuando lleguemos a eso nos va a permitir tener una relación matemática en el fondo de cuánto me ingresa y cuánto pueda gastar. Si mis gastos fijos suman, no sé, lo mismo que mis ingresos, entonces a lo mejor voy a tener que replantearme qué tipo de cumpleaños realizo este mes, cuántos invitados voy a poder tener. Pero si celebro el cumpleaños y después me doy cuenta que no llego a fin de mes, hay una parte del mes en el que me voy a tener que empezar a endeudar. Entonces, la recomendación es anotar en suma y resta en el fondo cuánto entra,
cuánto sale de mis gastos fijos para ver cuánto me queda para los otros tipos de gastos. Igual es una situación un poco compleja hoy en día, porque por ejemplo tenemos estos mismos gastos fijos como la benzina, el gas, que suben todos los días. Sí, por eso es importante como anticiparse un poco. Si ya estoy en una situación de endeudamiento, con mayor razón tengo que anotar, como te digo, el ejercicio. La situación económica es compleja, pero el ejercicio es simple. Entonces, lo primero que tengo que hacer es concretar. Esto entra, esto sale fijo, cuánto me queda para lo variable, cuánto me queda para los gastos fantasmas. Y ya después sería algo más complejo aún, ver si puedo tener en algún minuto la capacidad de ahorro, que es ideal si alguien hoy día está ahorrando y tiene eso contemplado, yo creo que ese es un panorama ideal, pero no es necesariamente lo que nos alcanza con la situación financiera y con los cambios también de los precios que mencionas tú. Claro, es todo tan variable el cómo suben las cosas, que claramente a lo mejor podemos tener claro el panorama de un mes, pero el próximo mes a lo mejor ese panorama va a cambiar. El mismo tema de, no sé, los gastos fijos de la luz que en el invierno sube, el agua en el Sí. verano sube, entonces nos acercamos como a temporadas donde nos vamos a tener que enfrentar a gastos un poco más grandes y a lo mejor también sería ideal presupuestar, a lo mejor dentro de estos gastos fijos, como la variabilidad de los precios y dejar como algún monto como para eso, como para amortiguar un poco la subida. Sí, mira, esos gastos que mencionas tú son gastos que en definitiva no se pueden controlar mayormente. Bueno, igual hay métodos, por ejemplo, estar pendiente de apagar la luz cuando corresponde, de gastar solo el agua necesaria, pero yo creo que lo que hay que tener claridad en aquellos gastos que yo sí puedo controlar de cierta manera. Tener claridad que, por ejemplo, para el supermercado tengo este presupuesto, por lo tanto, cuando voy, sé cuánto puedo gastar y no es una compra descontrolada. Hay una situación que beneficiosamente la podemos hacer en la zona donde nosotros vivimos, que es priorizar por los alimentos, por ejemplo, de temporada, lo que tenemos en la casa. Entonces, no sé, si yo en la casa tengo fruta, y tengo claridad de lo que puedo gastar, quizás no tengo que comprar el helado y puedo hacer un postre de las mismas frutas que tengo, porque esos pequeños gastos van a hacer que no pueda llegar a fin de mes, en definitiva. Claro. No, y en la zona también está como esto de que, no sé, si no hay una bebida en el almuerzo, no hay almuerzo, el tema del postre, la salida al centro, si no es con un helado, no es salida al centro. Sí. Entonces, claramente es como darse cuenta de que los gastos fantasmas sí existen y a lo mejor poder hablar como y darle como algunas técnicas a la familia o cómo podemos salir, o si algún apoderado, algún miembro de la educación o como del colegio está como con ese sobreendeudamiento, ¿qué podría hacer como para poder ordenar sus gastos? Porque al final, si estamos hablando que el 57% de los chilenos, o sea, paga más de lo que es su sueldo, y esto claramente les va a tener complicaciones a nivel emocional, va a tener una inestabilidad también emocional, ¿qué se le puede recomendar a esta persona? Mira, como te decía adelante, lo primero es tener claridad de cuánto debo, cuánto ingresa mensual y cuánto sale mensual. Yo creo que con eso, a lo mejor puede ser en alguna familia un balde de agua fría y decir cuánto más estoy gastando de lo que en realidad corresponde, pero sí es un primer paso para concretar y para decir, en esta situación financiera estoy. Uh -huh. ¿Y ahí hay alguna alternativa? Si yo veo que mis egresos son muy superiores a lo que estoy recibiendo en el fondo, voy a tener que ver cuáles de los gastos puedo dejar. Entre profesionales pasa mucho, por ejemplo, que hay un gasto muy alto en plataformas, en Spotify, Netflix, Amazon, no sé, YouTube Premium, y ahí tú vas sumando todo esto, $10, $12 que cobra la plataforma, que además estoy usando mi tarjeta de crédito porque es compra internacional. Entonces yo sumo esto y puede ser bastante dinero. Entonces, un poco la invitación es a eso, que yo me dé un tiempo, unos 20 minutitos, y diga, esto me está ingresando, esto estoy gastando. Y si ya estoy en la situación de deuda, que es lo que planteabas tú, ¿cuáles de estas cosas voy a tener que eliminar? Porque esta situación no puede seguir aumentando. Mientras antes lo hagamos, antes podemos prevenir en el fondo lo que se nos pueda desbordar. Claro. ¿Y hay alguna forma, no sé, yo he escuchado a algunos como expertos que hablan de
no sé, métodos para poder pagar, no sé, las tarjetas de crédito. O métodos como para usar solo una tarjeta de crédito y no usar todas las tarjetas de crédito. Porque hoy en día la gran mayoría de los chilenos tiene acceso a una tarjeta de crédito en una casa comercial, en otra, y si vemos, no sé, tiene 8 posibilidades de tarjeta de crédito, todas con a lo mejor un cupo, no sé, de 200.000 pesos y la persona no va a ganar los 2 millones de pesos para cubrir las 8 tarjetas. Claro. Entonces, ¿qué consejo se le puede dar a esas personas como que tienen como el ramillete de tarjetas de crédito y es como, ya, se me acabó esta, uso esta? Sí. Mira, yo la verdad es que no soy, como te comentaba, experta en el área de economía. He tratado de involucrarme con el tema, hacer algunos cursos, precisamente por lo saludable que puede ser para mí. Pero sí entiendo que el consejo generalizado es desprenderse de la deuda, en el fondo, como Claro. eliminar. Hay algunos consejos ya más extremos que dicen como que congeles tu tarjeta de crédito con agua y la dejes ahí para que no la puedas ocupar. Pero yo creo que también nosotros como adultos tenemos la capacidad de decidir en el fondo y de ver cómo organizar este panorama. Ahora, hay un tema también que tú mencionas de esto, claro, ocupo esta tarjeta, ocupo esta otra, porque efectivamente no en todas las casas alcanza el ingreso con lo que efectivamente hay que pagar. De repente hay situaciones, por ejemplo, la enfermedad de un familiar, donde definitivamente tú tienes que usar la tarjeta de crédito que tienes disponible o la tarjeta de alguna casa comercial. Y por eso es tan importante que permanentemente, al menos una vez al mes, tengamos claridad de cuánto me va a ingresar y cuánto tengo de deuda, independiente de los contratiempos, los gastos variables que vayamos a tener, para ver de qué manera lo vamos controlando de aquí en adelante. Sí. Claro, entonces como que el llamado es como hacer el ejercicio de esto entró, esto va a salir, veamos cuánto nos queda y ver si es que podemos pasar el mes. Sí, y también yo creo que el llamado es a que nos ajustemos un poco a la realidad que tenemos, porque las tarjetas de crédito nos hicieron vivir como un mundo mágico también en algún minuto, Claro. y todos pudimos viajar y todos pudimos, ¿cierto?, cambiar el televisor, cambiar el computador, y ahí fuimos viendo algunas cosas que antes no era tan fácil adquirir. Pero esto en una situación de inflación como la que estamos hoy día, corresponde así como a lo que te mencionaba, a un mundo mágico, que en algún minuto nos va a traer de vuelta a la realidad y no vamos a tener cómo pagarlo en el fondo. No, claramente es una situación que a Mari ya se le está cayendo el mundo mágico con como varias situaciones como de gente como que tenía mucha deuda, incluso como que ahora, no sé, les quitaron autos, casas, porque claro, llegan Sí. como a este extremo de usar, usar, usar y no saben cuánto usaron al final y los intereses de las casas comerciales son grandes, de los bancos también y también Sí. tiene sus consecuencias. Sí, y a mayor inflación también los bancos van protegiendo un poco su monto y va aumentando la tasa y sale más caro endeudarse. Entonces, hay como te mencionaba, la invitación es a pensarlo bien, definir mi ingreso, mi egreso y pensar bien cuándo el gasto es necesario en el fondo. Eso es un poco lo que, volver a vivir a la realidad de idealmente lo que recibimos sea lo que finalmente gastamos en el fondo. Claro. Gise, como para ir finalizando el tema, bueno, los consejos lo hemos dado, pero no sé si quieres como referirte como a algún tema en particular, dar otro consejo, no sé, de tu experiencia, comentarles a los apoderados, a los adultos que nos ven, qué hacer o cómo pedir ayuda en caso como que ya me vea sobrepasado con el tema de la sobreendeudación. Mira, particularmente me gustaría comentarle a las familias que esta es una situación común hoy día. Pasa en todas las familias, pasa en muchos profesionales jóvenes, pasa cuando recibimos nuestros primeros sueldos y nos dan ganas de gastarlo y de comprar todo lo que vemos, pero que es importante, como decía, primero la organización y la claridad de mis gastos, la claridad de mis ingresos. Y por otra parte, conversarlo a nivel familiar, porque de repente nuestros hijos están un poco acostumbrados a un estándar que era de este mundo mágico que hablábamos, y ellos también tienen que tener el conocimiento de que estamos en una situación más compleja, donde las cosas han subido de precio y donde nos tenemos que readecuar en el fondo, porque yo creo que son muy pocos los sueldos que han subido. O sea,
vemos un rango de sueldo que con el tiempo sube mucho menos de lo que en realidad sube la inflación. Entonces hay que readecuarse, hay que buscar alternativas y lo tenemos que comprender a nivel familiar. Ese yo creo que es un poco el consejo. Y por otro lado, también comentarles que cuando subamos este video vamos a poner también el link de la hojita para que ellos puedan organizar. Hoy día también hay algunas aplicaciones disponibles para anotar los gastos que uno tiene y te aterrizan bastante a la realidad que estamos teniendo económica. Así es que un poco la invitación es eso, a conversarlo, a transparentar si estamos en una mala situación y entre antes iniciemos el orden, antes vamos a poder en el fondo llegar a una situación saludable a nivel económico, financiero, a nivel familiar. Perdón. Bueno, y así también, como decía Isel, vamos a tratar de publicar la hoja que ella maneja, vamos a tratar de publicar algunas aplicaciones como para el teléfono y bueno, también dejar como abierto en los comentarios para ver si podemos resolver algunas dudas, orientar a alguna familia, a lo mejor orientar a alguien que no se maneje mucho en el teléfono, como a hacerle como el ejercicio, a ver cómo está y qué consejos también se le puede dar. Sí, ahí también, Sebastián, agradecerte el espacio de conversación. Esto persigue nuestros principios como institución, que en el fondo lo académico tiene una serie de otras áreas y que mientras la familia sea una familia contenedora que esté idealmente con el menor estrés posible, vamos a lograr desarrollar jóvenes, niños con una infancia o adolescencia más saludable en el fondo, que eso es lo que tener la libertad de vivir en tranquilidad, en armonía, es una situación que en definitiva no tiene precio, hablando de economía, ¿cierto? De precio. Sí. Claro. Gisela, agradecer el espacio, agradecer el tema de conversación y yo creo que es un tema que da para mucho, pero claramente por lo menos hoy intentamos definir como los conceptos como un poco más complejos que la gente no entiende a veces y también dar algunos consejos, ver qué podríamos haber hecho. Así que vamos a tener que hacer el ejercicio. Quedamos con la tarea. Quedamos con la tarea de hacer el ejercicio y ahí ver también qué podemos hacer para resolver dudas. Sí, muchas gracias, Sebastián. Gracias, Giselle.